Y en esta ocasión vamos a estudiar el Salmo 49. Salmo 49. El libro de los Salmos hemos venido diciendo que pues nos da una enseñanza tremenda. Hay salmos que son de alabanza, como algunos que estuvimos estudiando no hace poco, salmos de alabanza, donde el escritor expresa cómo los creyentes deberíamos de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay salmos proféticos, algunos salmos que nos hablan acerca de cosas que tendrían que cumplirse en el futuro, y en el Nuevo Testamento ya encontramos que esto que había dicho el salmista se cumplió en el Nuevo Testamento, y algunas profecías que tendrán que cumplirse en el futuro. También tenemos salmos acerca de algunas cuestiones que implican la adoración y la oración, porque el salmista se muestra angustiado, con muchas dificultades en la vida, así como realmente nosotros también tenemos que pasar por muchas circunstancias, y los salmos nos enseñan cómo a lo mejor tomar principios de ahí para poder solventar nuestras necesidades espirituales, ¿verdad? Y tener confianza en las promesas que el Señor ha hecho. Entonces también tenemos, además de eso, salmos que nos dejan pues lamentablemente algunas o nos cuestionan algunas situaciones de nuestra forma de vivir, y eso es porque realmente no hemos confiado totalmente en Dios. Estamos pensando humanamente como el hombre piensa, pero no estamos pensando como Dios piensa. Ahora entonces eso implica que el ser humano pues también como creyentes nos descarriamos, ¿verdad? Y dejamos de buscar a Dios porque pensamos que Dios no tiene la razón y nosotros sí tenemos la razón. Hay salmos, como en el caso que vamos a estudiar ahora, un salmo didáctico, pedagógico, un salmo que nos va a dar una enseñanza tremenda. Este salmo es un equivalente al Nuevo Testamento. Fíjense bien que cuántas cosas vamos a ver en este salmo que ya las conocemos nosotros en el Nuevo Testamento. Es decir, este salmo habla acerca de todas aquellas cosas que el hombre muchas veces se enfoca, ¿verdad? Como las cosas materiales. Todo el mundo está enfocado en cosas materiales. Cada quien de acuerdo a sus circunstancias, pero tiene un enfoque material. Y algunos están enfocados en las riquezas, otros están enfocados en cómo hacer dinero. Ahora entonces vamos a ver en este salmo qué enseñanza nos deja sobre esas cosas, y también acompañando a ese afán, ¿verdad? Sobre la cuestión de los bienes materiales está el orgullo. El orgullo que tiene muchas veces el ser humano, ¿verdad? Que lo lleva a la desgracia, a la derrota, a la total destrucción. También vamos a ver en este salmo algunas cosas como la muerte eminente, ¿verdad? La muerte es eminente, es algo que tiene que suceder. Solamente una anciana dijo, ¿verdad? Cuando iba a un casamiento, todos tenemos que pasar por ahí, pero cuando iba a un funeral, todos tienen que pasar por ahí. Y ya estaba anciana. Significaba que ella no se incluía con la muerte, pero significa que por la muerte todos vamos a pasar, a menos que Cristo viniera y levantara la iglesia ahora, ¿verdad? Este día, y nosotros estemos vivos. Sería lo más maravilloso, que se acabaran todas las situaciones que nos llevan
a estar angustiados en este mundo. Tanta dificultad que tenemos que enfrentar, ¿verdad? En el trabajo, en el hogar, en las situaciones de la vida, ¿verdad? Los problemas sociales, los impuestos y tanta cosa, ¿verdad? Que la gente está tan preocupada. Vivimos en un país donde ya no se sabe, ¿verdad? Si el salario, ¿verdad? No va a alcanzar, si solamente vamos a agarrar y para pagar a todo el mundo los impuestos. Ahora entonces, y decía un político, bueno, no tanto político, sino un analista político, decía, es una bofetada y una burla para el trabajador cuando hablan del salario mínimo, dice. Entonces, si la palabra mínimo significa que no le va a quedar nada prácticamente. Eso es lo mínimo que va a tener un trabajador. Ahora entonces, y vemos aquí que este salmo pues nos va a dar mucha enseñanza. Ahora, el salmista hace una introducción aquí y dice en el versículo 1 al versículo 4, vamos a leer estos 4 versículos. Dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Entonces, estos 4 versículos, el salmista está diciendo que él está a punto de declarar un mensaje. Y por eso él llama la atención, dice, estén atentos. Ahora entonces, porque el mensaje que Dios quiere dar a la gente está a punto de ser revelado. Fíjense que se utiliza la palabra enigma aquí en el versículo 4 se utiliza la palabra enigma y también se utiliza la palabra proverbio. Y también la palabra enigma y proverbio es la misma palabra que se utiliza en el hebreo para parábola. La misma palabra hebrea se utiliza para las 3 cosas. Significa que está a punto de que va a haber un mensaje que va a ser revelado. Los enigmas son cosas ocultas, que no se saben. Y entonces, ¿recuerdan ustedes que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero no sabía qué significaba el sueño? Había un enigma ahí que necesitaba ser revelado y tuvo que buscar a los sabios del momento para que le dijeran qué era lo que significaba el sueño. Y sabe que ninguno de los de su reino pudieron revelarlo. Entonces Daniel pues pudo decirle a través de la revelación que Dios le dio de qué era lo que realmente había soñado. Pues es algo que no estaba descubierto, pero que ahora con la revelación de Dios estaba siendo descubierto. Y lo mismo está diciendo este salmista: estoy a punto de decir algo que no se sabe. Entonces, es la sabiduría precisamente que viene de Dios, hermano. ¿Qué es lo que realmente necesita el ser humano saber? Hoy día, ¿qué realmente necesita saber el ser humano? Necesitamos tener nueva revelación, dicen algunos, ¿verdad? Revelación fresca. Pero esa revelación fresca pues está llena de misterios y llena de misticismo, que ni se sabe qué es lo que quiere o qué significa, pues. Algunos significa alegría, para los otros hacer un escándalo dentro de la iglesia.
pero no es lo que Dios quiere que la gente sepa. Lo que Dios quiere, que el mensaje que Dios quiere dar al ser humano hoy día es que conozcan a Cristo. Ahora entonces, todo mundo, y estábamos hablando en el instituto, debemos todos los creyentes crecer en la gracia de Dios. Y crecer en la gracia de Dios significa conocer a Cristo. El que conoce a Cristo ha crecido en la gracia. Y el que se deja llevar por el Espíritu Santo y va a tener un crecimiento hasta la estatura de Cristo. Entonces, eso precisamente para un creyente, pero para los inconversos, ¿qué necesitan saber? Necesitan saber que hay un Salvador, que hay un Redentor. Necesitan saber que están perdidos. Necesitan saber que están necesitados de alguien que los rescate del problema, ¿verdad?, en que se encuentran sumidos. Pero entonces el salmista, estoy a punto de revelar lo que Dios va, el mensaje que Dios va a dar. ¿Y sabe qué dice él? Lo voy a hacer cantado, lo voy a hacer con música. Es decir, el salmista, recuerden que quienes escribieron este salmo son los hijos de Coré, y los hijos de Coré eran los músicos, era el coro de la iglesia. En ese tiempo, ¿verdad?, no se llamaba iglesia, pero era el coro que cantaba las alabanzas. Y dice, esto que estoy a punto de decir lo voy a hacer cantado, porque el canto llega hasta lo más profundo, ¿verdad?, del ser humano. Si ustedes, por ejemplo, no están tristes y le cantan una canción, ¿verdad?, que le toque los sentimientos, ¿cómo cree usted que se va a poner? Se va a poner más triste, le va a tocar los sentimientos ahí, ¿verdad? Pero si usted está enojado y le cantan una canción como piquetes de hormiga, ¿verdad?, se va a poner ¿cómo? Más enojado. No sé cuántos escucharon, porque eso fue ya tiempo, ¿no?, que salió esa música. Pero resulta que si usted está alegre y está una música alegre, ¿cómo se va a poner? Es alegre. Ahora entonces, pero prácticamente aquí el salmista dice, bueno, no quiero enseñar ninguna de todas esas cosas que yo he mencionado. Quiero enseñarles algunas verdades de la vida del ser humano. Hermanos, nosotros somos seres humanos que vivimos en todo el afán y el venir de todas las cosas en la vida cotidiana, y este salmo nos va a llegar hasta nuestro pensamiento y algunas cosas que nosotros pensamos de lo que es la vida. Nos va a tocar lo más íntimo de nuestro ser. Pero ¿sabe qué? Hay una buena noticia, porque este salmo es un equivalente de muchas cosas que Jesús dijo y de muchas cosas que leemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ahora entonces, y por eso es que es interesante, ¿no?, poder estudiar Fíjense bien que este salmo, yo les voy a sugerir que muchos versículos de este salmo lo subrayen y les va a servir hasta para evangelizar. Usted puede decir, pero en los salmos, ¿qué se puede evangelizar? Pues les puede servir hasta para evangelizar este salmo. Y ya van a ver por qué. Ahora entonces, y dice, bueno, el llamado del salmista es, ¿para cuántas personas es el llamado a oír el mensaje? Para todos. Dice aquí, oír estos pueblos, todos, para toda la raza humana. El mensaje es para toda la raza humana. Escuchar habitantes de todo el mundo, es decir, es un mensaje para todo el mundo. Es decir, que no hay, nadie que se quede sin oír este mensaje.
Ahora entonces, y dice el versículo que no hay estratos sociales que no, ¿verdad? También necesiten oír el mensaje, es decir, tanto los ricos, los pobres, los siervos, los patrones, los altos, los bajos, los pelo liso, ¿verdad? Y los pelos colochos como el mío, ¿verdad? Entonces necesitan oír el mensaje. Ahora significa que no hay nadie que no se quede, ¿verdad? Sin oír este mensaje, porque este mensaje va a ser tan importante que nadie se puede escapar de con lo que pueda afectar este mensaje en la vida. Dice que, que el mensaje tiene que ser escuchado a toda la raza humana, porque sería injusto, ¿no?, que uno lo escuchara y otros no lo escucharan. Ahora entonces, hermanos, el mensaje del Evangelio tiene que ser predicado solo a algunas personas o a todos. A todos, de igual manera. Este salmista está diciendo: este mensaje que voy a dar lo necesitan todos, así como todos los seres humanos necesitan el Evangelio, porque todos los seres humanos somos pecadores. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces todos somos necesitados de Dios. Ahora entonces vemos aquí que es para todos, y dice que de su boca va a hablar sabiduría, va a hablar sabiduría, es decir, esa sabiduría que proviene de Dios. Está a punto de hablar Dios cosas sabias. Hermanos, todo lo que Dios dice es sabiduría. No hay ninguna cosa que el hombre pueda decir que lo que Dios dice no sirve. Y hay muchos que se atreven a decir que lo que Dios dijo no sirve, ¿no? Hay gente rebelde, necia, que dice que pues lo que Dios dijo no estaba bueno. Ahora más, sin embargo, no hablamos, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando escribió la primera carta a los Corintios, con sabiduría humana. Hablamos con sabiduría que proviene de Dios. Ahora entonces, dice el versículo 5, bueno, la palabra, o sea, la primera palabra es oír esto. Y aquí viene el mensaje. Y dice: ¿por qué he de temer en los días de la adversidad? Una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad? Ahora, ¿cuántas personas tienen miedo en los momentos adversos? Todos. Todo el mundo tiene miedo, ¿verdad? Todo el mundo tiene miedo. Desde los pequeñitos hasta los más grandes, todo el mundo tiene miedo, de acuerdo a las circunstancias. Mi nieta, un día que andábamos allá afuera, ¿verdad?, y de repente nos agarró el torbellino ahí en la calle, ¿verdad?, y me dice mi nieta: agarrame, abuelo, porque me lleva el viento. Y entonces está pequeñita, ¿verdad? Un grande puede soportar un viento, pero una niña pequeñita: me lleva el viento, abuelo. Y la agarré de la mano, ¿verdad?, y se sintió protegida. Entonces, esa es la mano poderosa de Dios que necesitamos en el momento de la adversidad, pero la mayoría tiene miedo cuando está pasando circunstancias. Y la mayoría de personas expresan ese miedo cuando lloran, ¿verdad? A través del llanto expresan miedo. Me decía un hombre: mira, me dice, la fulana de tal tiene un carácter, me dice, que todo el mundo le tiene miedo. Y vos, me dice, ¿crees que le tenés miedo? Mire, le voy a decir una cosa, le digo: todas las personas que muestran ese carácter son las más débiles del mundo.
impresionan con ese carácter para que la gente no les diga nada, pero son débiles. Cuando de repente les tocan con una cosa insignificante, son las más débiles, lloran. Ahora entonces, y dice aquí, ¿por qué tienen miedo? Bueno, hay diferentes circunstancias por qué una gente puede tener miedo. Y bueno, y puede tener preocupación. Dice, ¿por qué de temer en los días de la adversidad? Algunos tienen temor en los días, por ejemplo, cuando una persona dice, bueno, para mañana no tengo sustento, voy a amanecer sin dinero. Y la gente dice, tengo miedo, ¿qué voy a hacer? Mi familia me va a pedir comida, ¿qué voy a hacer? Pero el creyente, como quien lo sostiene, es el Señor. Entonces el creyente debe de confiar que mañana va a haber comida. Amén. Va a haber comida, aunque no haya dinero, pero va a haber. La circunstancia, Dios ha prometido que el creyente, verdad, no va a mendigar pan. Ahora entonces, y alguna gente puede tener miedo, a lo mejor por a la violencia que se está viviendo en el mundo. Fíjense bien que no hace poco un hombre decía, podría ir al Salvador, un salvadoreño paisano de allá de San Gerardo, decía, podría ir a San Salvador. Yo que al Salvador creo que no puedo ir porque está muy violento, mucha matazón de gente. Entonces significa que tenía miedo venir a Salvador. Y le dice a la familia, venite, le dice, ¿verdad? Aquí te venís a vivir conmigo, y vas a ver que vas a estar bien. Y entonces, y resulta que se viene, ¿verdad? Y se viene a meter a la colonia más peligrosa de San Miguel. Allí se fue a vivir, por ahí vive la hermana, ¿verdad? Una de las colonias más peligrosas. Y entonces, hermano, a veces el fantasma del miedo, ¿verdad?, nos asusta. Nosotros aquí nos movemos todos los días para todos lados, pero estamos en el hueco de la mano del Señor y el Señor nos cuida, amén. Nos cuida, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende, ¿verdad? Nos movilizamos para todos lados. Y el Señor tiene cuidado de nosotros, pero también hay gente que hasta su propia sombra le tiene miedo, hasta su propia sombra, ¿verdad? Ahora entonces, y como decía el hermano, ¿quién dijo miedo, verdad? Cementerio, no sé cómo es que dice el hermano. Panteón, ¿verdad? Ahora, ¿quién dijo miedo? Ahora entonces, no hay para el creyente no debería de existir el miedo. Recuerden que nosotros somos la diferencia en este mundo. Vivimos bajo la protección de la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Bajo la mano poderosa de Dios. ¿Por qué detener en los días de la adversidad? Algunos hasta la vejez le tienen miedo, ¿verdad? ¿Les fijan ustedes? No quieren ser viejos. Y algunos, ¿verdad? Y cuando ya le empiezan a salir las patas de gallina por aquí, entonces dicen, ya, okay. Yo cuando me veo en el espejo, me veo los cachetes de iguana ya, ¿verdad? ¿Saben cuáles son los cachetes de iguana? Que se le descuelgan, porque era gordo antes. Antes era gordo, ¿verdad? Tenía cachetes, ahora ya se me descuelgan. ¿No se han fijado ustedes que los cachetes de las iguanas metidos son las pelotitas que están por aquí? Ahora entonces, pero algunos le tienen miedo a la vejez, ¿verdad? Y dice, bueno, entonces, pero ¿se puede detener la vejez, hermano? No se puede detener. Cuando se vienen las arrugas, las canas y todo, ¿verdad? Y los dolores, no solamente viene la apariencia, sino que vienen dolores en el cuerpo, se va desgastando. Si nosotros somos como una máquina, ¿verdad?, que se desgasta. Ahora entonces, significa que en Eclesiastés escribió Salomón una verdad tan fundamental para la vida de los seres humanos, ¿verdad? Alégrate, joven,
en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo complacencia, me caen los dientes, los ojos se apagan, no veo. Fíjense yo que yo sin estos lentes ya no veo, y no uso estos lentes, ¿no? Para leer, sin estos lentes no pudiera leer. Ahora entonces, pero todo se va acabando, las piernas se van encorvando, todo se va deteriorando. Significa entonces que, pero también Salomón dijo una cosa, una verdad muy importante, un principio muy importante para nosotros. Dijo, pero sabe que de todas estas cosas te pedirá cuenta. Dios dice, alégrate, joven, en los días de tu juventud, pero hay que tener medida en qué cosas podemos alegrarnos, ¿no? No en todo. Ahora entonces, significa entonces que el temor pueda venir, dice, bueno, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Es decir, cuando empieza, muchas veces en la situación del creyente es crítica, cuando muchas veces viene la gente del mundo y te está diciendo, y tú eres creyente, y no te creen, ¿verdad? Y uno dice, bueno, no me creen que soy creyente, pero ¿saben? Dios sabe que sí eres creyente. Amén, hermanos. Aunque la gente lo diga que no. Estudiábamos el día de ayer Salmo 146, me parece, que dice que Dios conoce todo. Conoce hasta una palabra que está por salir de tu boca, ya sabe cuál es. Entonces Dios conoce mi levantarme, mi sentarme, mi salida, mi entrada. Dios conoce todo. Ahora entonces no tienes que preocuparse si la gente de afuera te dice, tú no eres creyente, pero tú sí sabes que eres creyente y Dios lo sabe. Ahora entonces, y dice el versículo 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Oiga, esto es un versículo para aquellos que son amadores del dinero, ¿verdad? Los que confían en sus bienes. Yo no necesito nada de nadie, yo tengo lo suficiente. A mí que no me hablen de las cosas de Dios, porque yo no necesito, ¿verdad? Son los pobres los que necesitan a Dios. Esa es la creencia de muchos. Son los pobres que necesitan a Dios. Pero yo, dice, no necesito nada, ni tengo tiempo para andar en cosas de Dios. La gente soberbia, ¿verdad? La gente que tiene bienes piensa que todo esto va a ser eterno. La gente cree que va a ser eterno todo. Más sin embargo, bueno, y dice, y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Y dice, bueno, tanto dinero tengo. ¿Se acuerdan de la historia del rico insensato? Digo, bueno, los graneros ya no me alcanzan, tengo mucha riqueza, he cosechado mucho, voy a hacer graneros más grandes y voy a almacenarlos, voy a colgar la hamaca, ¿verdad? Y con una Coca-Cola y una salpora de esas que venden allá por el Giote, ¿verdad? Que son de maíz, y vienen las dobladas y todo eso, y paso una tarde amena y voy a descansar, tranquilo, ¿verdad? Pero más sin embargo este hombre, ¿por qué dijo Jesús que era insensato? En primer lugar, dijo, mis bienes no compartía con nadie. Mis bienes, los que tengan, ¿verdad? Que sea, si alguien dice, bueno, aunque no tengan grandes cantidades de bienes, ya si pueden darle una tortilla a alguien, ¿verdad? Que está pasando hambre, désela.
Ahora no se va a hacer más pobre de lo que ya es. Ahora entonces, y saben, dice el rico, bueno, voy a reposar, no se acordó de Dios, para nada. No se acordó de Dios. Y dice Jesús en la historia, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes. ¿De quién va a ser? Hay gente que pasa toda su vida acumulando riquezas y al final se muere todo desgraciado. Y los hijos en 2 por 3 se lo acaban todo lo que le costó hacer, ¿verdad? Y esa es una historia que repite vez tras vez. Y este hermano que escribió, bueno, hay una página que se llama escuelabiblica.com. El hermano, no recuerdo cómo que se llama este hombre, pero que ya murió, escribió, dice que una historia de un hombre que estaba moribundo. Y dice que pues hizo un testamento a la hora de morir y el abogado escribió y firmó. Y bueno, y los hijos después que lo enterraron el siguiente día, el abogado los reunió y les dice, bueno, dicen los hijos al abogado, ¿verdad? Impacientes. ¿Cuánto dejó mi padre? Le dijo. Todo lo dejó, le dijo el abogado. No se llevó nada. Todo lo dejó. ¿Cierto? Fíjense bien que algunos, pero como le compran la mortaja de la ropa que tenía, se la echan, pues, ¿verdad? Y ahora ni siquiera las placas, porque allá por Moncabo de Cementerio sacaron un muerto para sacarle las placas, porque tenía oro. Y allá salió en el noticiero. Yo por eso ni placas mando a hacer, pues por eso, ¿verdad? Porque a la hora de enterrarme tal vez me las van a querer echar y me van a sacar del cementerio. Ahora entonces, y fíjense bien, todo lo dejó, y eso es cierto, ¿no? ¿Qué se lleva la persona que se muera? Nada, no se lleva nada, todo queda aquí. Entonces, y hay gente que es tan tacaña para comer, ¿verdad? Tan tacaña. Yo es admirable la hermana Araceli, porque a la hermana Araceli le gusta la buena comida, ¿verdad? Sí, eso está bueno. Y usted, hermano, cuando pueda, dése el gusto con esa buena comida, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque de lo demás, los tocadores, de los buenos roperos, de los buenos zapatos, los buenos vestidos, ahí se van a quedar, no se van a ir. Ahora entonces, y dice aquí, bueno, que estas personas que confían en la riqueza se jactan de lo que tienen. No decían, no soy como fulano, yo tengo dinero. Hasta para, bueno, dicen que ese hombre que vendía drogas allá en México y que lo tienen preso, ¿verdad? El señor Guzmán, dice que cuenta la historia algunos que escriben sobre ese hombre, que un día tenía frío y andaba huyendo con una hija. Estaba, dicen, aguantando frío, y dice que quemó 4 millones de billetes para encendió fuego para estar calentando. 4 millones. Pero de ese hombre no vamos a hablar de unos poquitos millones, si ese hombre es millonario, ¿verdad? Ahora entonces, y nosotros ni 4 pesos podemos calentar. No podemos quemar, hermano, ni 4 pesos, ¿verdad? Ahora entonces, si no, pues, mando. Ahora entonces, y la gente, no hombre, si yo tengo millones, tengo hasta para regalar. Me daba risa, yo estaba, allí como en la calle principal, veía que los que venían de Estados Unidos venían loquitos antes, hoy ya no vienen así. Venían loquitos, ¿no? A la Garduña le tiraban un montón de dólares a los hipotes ahí. Esto, ¿verdad?
tienen dinero, porque ¿cómo lo tiran? Pero ahora ya no tiran nada. Ya no tiran. Todo se acaba, todo pasa. Ahora entonces, y vemos en el versículo 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Fíjense bien qué importante este versículo. Este versículo es un versículo de oro, porque dice que ninguno de esos que tiene millones, que está podrido en dinero, va a poder pagar el rescate de su hermano. Es decir, a lo mejor pueden pagar el rescate de un secuestro, pueden pagar el rescate de una deuda, de una tarjeta de crédito, de un negocio chueco, saber de qué algo que hicieron. Podrían pagar porque tienen dinero, pero no pueden pagarle a Dios por la salvación. Y yo no sé cómo es que la gente se jacta diciendo que va a hacer buenas obras para salvarse. Mire lo que dice este versículo, porque dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Redimir significa rescatar, ni dar a Dios su rescate. Es decir, nadie puede pagar la salvación. La salvación es por gracia, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Y por eso es la importancia ahora de predicar el Evangelio. La gente tiene que confiar en Cristo para poder salvarse. Nadie se puede salvar comprando la salvación. Es decir, nadie puede ir a una tienda, nadie puede ir a un supermercado a comprar salvación porque no hay de venta. Y nadie puede pagar porque solamente había uno que podía pagar, que era Cristo Jesús, el rescate. Él nos rescató de vuestra vana manera de vivir, dice el apóstol Pedro. Dice que nosotros vivíamos antes en nuestra vana manera de vivir y nos rescató no con oro ni plata ni ninguna cosa de valor. Nos rescató con la sangre de Cristo. Así es la manera de que Dios, ha validado la salvación del ser humano. Cualquier gente que trate de salvarse de otra manera nunca podrá ser salvo. Porque veamos el siguiente versículo. Dice el versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Oiga, nunca nadie puede pagar el precio. Nadie va a poder pagar el rescate. Jamás. Ahora, hay algunos que podrían decir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, algunos podrían decir, voy a morir, pero nunca podría pagar aquel que muera para salvarse. Porque tienen ese concepto aferrado mucha gente de que la muerte es la paga, y muchos van al cementerio y dicen, ya va a pagar aquí la deuda lo tiran al hoyo ahí, ¿verdad?, del cementerio, y dice, ya va a pagar aquí la deuda. Y aunque intente pagar, nunca podría. ¿Saben por qué? Porque en este cuerpo nosotros no somos eternos. Y en este cuerpo pecaminoso Dios no acepta la redención de nadie. Y si este cuerpo llegara a levantarse siendo pecador, no perdonado por Cristo, tendríamos que ir al infierno. Y aquel que vaya al infierno va a estar pagando su deuda, ¿cuánto tiempo? Eternamente. Entonces significa que no se puede pagar. No se puede pagar. Ahora entonces, y dice el versículo 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿De qué está hablando este versículo, hermanos?
de la vida eterna. ¿Podemos evangelizar con este salmo, hermanos? Sí. Aquí está hablando de la vida eterna. Algunos, ¿verdad? Podrían decir, bueno, si la vida eterna solo el evangelio de Juan, y Juan es que hablaba de... No, hermanos, también en el Antiguo Testamento. Isaías, hay un pasaje que habla acerca de la vida eterna también. Ahora entonces, ¿qué está diciendo? Que para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? Confiar en Cristo. Confiar en Cristo. Porque, bueno, ningún rico puede pagar. Piensa bien, ¿cuántos hombres ricos han muerto y millonarios? Y algunos han dicho que dan todo su dinero para poder ser rescatados de una enfermedad, de un cáncer, de una enfermedad que los tiene pues en una situación difícil, y los médicos dicen, pues ya no tiene remedio. Y aunque den todo su dinero, es inútil. Bueno, cuánta gente, ¿no?, que tenía... Me estaban diciendo que esta cantante que murió no hace poco, una Whitney Houston, algo así como que se llama, dicen que pagaba $54,000 diarios por vivir en un hotel. ¿Y cuándo vamos a tener ese dinero nosotros, hermano? Ni de la pensión, ¿verdad, hermano? Si ya se la gastaron. Ni la pensión que usted está guardando ahí, espere, porque ya la gastaron. Ahora entonces, significa entonces que esta mujer tenía tanto dinero, pero ¿cómo murió esta mujer? En una tremenda desgracia. Este cantante Elvis Presley tenía, ¿sabe cuántos carros tenía este hombre? 30 de esos carros famosos que no me acuerdo cómo se llaman, ¿verdad? Pero de los más caros que hay. ¿Ah? Clásicos. De esos carros clásicos. Tenía 30 carros. Y dicen que los había mandado a chapear con oro por dentro, este hombre. Y era un cantante evangélico. Así se lo digo. Era un creyente. Y esta Whitney Houston también era una cantante en un coro cristiano. Pero se fueron al mundo a gozar, a divertirse y a tener fama. Pero miren cómo quedaron en la desgracia, ¿verdad? Y este hombre murió solo también, en la tina de un baño. Allí murió, endrogado. Ahora entonces, y vemos aquí, bueno, si no pueden pagar ni siquiera el rescate de su vida mientras están en esta tierra, mucho menos delante de Dios, para ir a la eternidad. Porque la eternidad se va solamente por confiar en Cristo Jesús. Ahora entonces, y dice, versículo 10, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros su riqueza. Ahora, hermanos, ¿la muerte solo es para algunos o para todos? Es para todos. La muerte es para todos. Ve que mueren los sabios. Mueren, bueno, dice que mueren asimismo también los insensatos y los necios. Muere todo el mundo. Así que no se han creído, ¿verdad?, con la muerte. No se ha creído, porque la muerte le va a llegar. Y mire cómo la pinta aquí el escritor de este salmo, cómo la muerte va a buscar a un ser humano. Me acuerdo de esta parábola que enseña una verdad tremenda acerca, la mayoría dice que es una parábola, pero las parábolas no mencionan nombres de personas, pero aquí en este caso sí, como Lázaro, ¿verdad?, y el rico. Ahora entonces, si menciona a Abraham y a Moisés y a los profetas, ahora entonces
Esto enseña cómo este hombre rico cayó en la grande gracia, ¿verdad? Porque no buscó a Dios jamás. Y confesó y dijo, tengo 5 hermanos que están en la misma situación. Ahora entonces, significa entonces que este hombre estaba consciente de que el problema de la muerte después de la muerte los iba a llevar al infierno también, a sus hermanos. Ahora entonces, y entonces mueren los ricos, mueren los pobres. Nos va a llegar la muerte a todos, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la diferencia con la muerte? Es los que decidieron por Cristo, y los que no decidieron por Cristo van a ir a la condenación eterna. Y los que decidieron por Cristo a la salvación eterna. Ahora entonces, eso hace la gran diferencia. Y cuando un creyente muere, vienen los ángeles y lo llevan. No se va solo el creyente. Todos le tienen miedo a la muerte, ¿verdad? Porque dicen, y aquí, ¿verdad? En ese ataúd tan oscuro que me van a echar, me van a tapar y me van a poner hasta los tornillos ahí para que, y de ahí, ¿cómo, verdad? La persona se pone a pensar, ¿cómo me voy a salir de ahí? Cuando estábamos haciendo la sepultura para mi hermano, me dijeron los primos, dejémosle un hoyito para aquí, para que por aquí se pueda salir. No, le decía yo, cerremos todo, porque que vamos a dejar cerrado aquí, se va a levantar de los muertos en la resurrección, y la tumba no lo va a poder detener. Y me decía, pero si le dejamos el hoyito, se lo va a comer el no sé qué, me dijo un animal ahí, ¿verdad? Se lo va a comer. Y aquí en este cementerio de Cuzucos es que hay, ¿verdad? Los Cuzucos comen muertos. Ahora entonces, y resulta, para los que no saben qué es un Cuzuco, son armadillos, ¿verdad? Ahora entonces, comen muertos también. Así como comen serpientes también. Pero son buenos, ¿verdad? Ajá. Ahora bien, entonces la gente tiene temor a la muerte, piensa que allí se va a quedar encerrado. No, hombre, sí, en la resurrección todos los creyentes nos vamos a levantar en victoria. Ahora entonces, y dice, bueno, dice que dejan a otros sus riquezas, es que muere todo el mundo y los ricos dejan a otros sus riquezas. No se la pueden llevar. Todo lo que uno pueda tener aquí se queda, hermanos. Solamente los testigos de Jehová, si no se van. Y va a ser dueño de su casa, así que si la deja bonita, le va a gustar más. Ahora entonces, y dije, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Mira el pensamiento del rico. Sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación en generación. Ahora entonces, bueno, la gente tiene el concepto de eso, ¿verdad? De que las propiedades van a ser, y por eso les ponen nombres, ¿sabía usted? Le ponen nombre a las propiedades, así dice este salmo. Dice en el versículo 11, su íntimo pensamiento, bueno, y dan sus nombres, en el versículo 11, a sus tierras, dan sus nombres a sus tierras. Si usted ve en El Salvador, todas las haciendas tienen nombre, y por eso son conocidas, y quieren perpetuar, ¿verdad?, ese nombre, que sea reconocido. Allá en mi pueblo le pusieron el nombre de uno de los hombres más ricos de ahí de San Miguel al parque. Y había un hombre pobre ahí que acaba de morir, no sé, este año creo que murió, que era el que le servía a todo el pueblo. Él trabajaba llamando a la gente a las 3 de la mañana que se levantara porque el bus ya iba a salir, ¿verdad?
Entonces, y yo me puse a pensar, ¿por qué le pusieron el nombre de este rico a este parque en lugar de ponerle el nombre de este pobre que le sirvió a todo el mundo? Y aquel solo porque era rico, y este porque era pobre. ¿Por qué no le pusieron el nombre? Porque la gente ve las cosas y quiere perpetuar los nombres. Y ahora aquí en El Salvador, pues quieren perpetuar el nombre de un santo, ¿verdad? Todos los pueblos se van a llamar Monseñor Romero ya, ¿verdad? Allá en San Salvador todas las calles se llaman Monseñor Romero, el aeropuerto y todo, ¿verdad? Las canchas de fútbol y todo se llama Monseñor Romero, ¿verdad? Ahora entonces, a ver cuándo le ponen a alguno ahí, ¿verdad? El nombre de otro, ¿verdad? Pero le dice que le quieren, bueno, esta gente quiere que sus nombres sean eternos. Miren, los nombres pueden quedar aquí y pueden quedar y en letras grandes y de oro y de lo que sea, pero en el libro de la vida, si no han confiado en Cristo, no está. Amén, hermano, no está. Ahora entonces, y nosotros, por pobres que seamos, ahí estamos registrados ya, y estamos seguros, y nos vamos con Cristo, ¿verdad? Ahora ese es lo más maravilloso que hay. Ahora, y dice el versículo, el siguiente versículo 12 dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que padecen. ¿Cómo termina un hombre, hermanos? Al final de la vida, ¿cómo termina el hombre? Como un animal, dice. Como un animal. O sea, no hace la diferencia de los animales. Así termina. Y dice el versículo 13, su camino es locura, y con todos sus descendientes se complace en el dicho de ellos. Ahora entonces vemos que el orgullo y todo eso arrastra a la gente. Y arrastra a la gente y bueno, y esto lleva a la motivación de exaltarse y hacerse grande, ¿verdad? Y yo conozco gente pobre que cree que es grande, ¿no? Y se llena de orgullo. Se llena de orgullo. Yo una vez fui a mi pueblo y ya me estaban, profesor, no me digas así, decime mi nombre. No, es que aquí solo así nos licenciado, ingeniero, y esto, ¿verdad? El orgullo del hombre. Ahora entonces, me daría más honra que me dijeran pastor, ¿verdad? Porque soy un siervo del Señor. Ahora entonces, y dice aquí, como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastorea. ¿Quién pastorea a los que mueren, hermanos? La muerte dice que los que no son salvos, los ricos que no son salvos. ¿A dónde lo lleva? La muerte los pastorea. Y los rectos se enseñorean de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Ahora entonces, hermanos, el fin que cambia las cosas es pues haber confiado en Cristo. La gente se puede jactar y todo. Dicen que un hombre estaba muriendo y sus hijos estaban planeando su entierro. Y allí en el hospital, frente a su cama, ya el hombre estaba con los ojos cerrados y dice, no, ya mi papá no se levanta. No se levanta. Y decía, bueno, ¿y para el entierro cómo vamos a hacer? Habían 3 hermanos ahí. ¿Cómo vamos a hacer? Pues comprémosle la cajita más barata, porque yo no tengo dinero y tú, pues yo mucho menos. Y bueno, y pues si le vamos a pagar funeraria o cómo vamos a hacer para llevarlo.
ustedes que antes la gente no la llevaban en carro, sino que con palancas? Si quiere, llevémosla con palancas, le dice, bueno, o lo llevamos en un carro prestado, y estaban hablando ahí de pobreza, de desgracia, ¿no? Entonces, y dice que se levanta el Señor y me paga un mototaxi para irme antes de que me muera, y ella me voy a ir a morir de mototaxi, para que no les cueste mucho, ¿verdad? Para que no les cueste mucho. Si es que el que se muere, la gente hace lo que quiere, hermanos. Ahora entonces, me voy en mototaxi, ya me muero y no les va a costar mucho, les digo, ¿verdad? Ahora entonces, y dice aquí, versículo, a ver si terminamos, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Cómo dice el creyente, hermanos? El salmista estaba diciendo, Dios me redimirá mi vida del poder del Seol, de la muerte y del infierno, porque Él me tomará consigo. Ahora en las manos de Dios, ¿quién nos puede arrebatar de ahí, hermanos? Estamos más que seguros, más que seguros. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Se fijan ustedes que la gente acostumbra a ponerle, a darle honores a la gente. Pero mientras unos pocos días, cuando la gente estaba recién muerto, la gente empieza a hacer acuerdo. Pero cuando pasa un tiempito, ya la gente lo dejó en el olvido, ¿verdad? Lo dejó en el olvido. Ya no se acuerda. Ahora entonces, y dice que no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Y versículo 18 al 20 dice, aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loada cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Semejantes, la gente se olvida de Dios, está en honra y opulencia cuando tiene bienes y se hace rico y bueno, y dice, y famoso, ¿verdad? Es el más rico del pueblo. No es que es, bueno, dice que un hombre le dijo, hijo, te voy a heredar lo que tengo antes de morir. Voy a ir a enseñarte la hacienda para que la conozcan. Y la gente, ¿verdad?, hace todo por tener dinero, por hacerse rico. Y dice que cuando llegó a la hacienda vio el montón de vacas del hijo. Y el hijo, como nunca había ido allá a la hacienda, pero había oído que a las vacas le decían ganado. Y le pregunta al papá, papá, ¿y todo este ganado? No, hijo, robado, que le dijo, robado. ¿Se había hecho rico? Robando. Se había hecho rico robando. Entonces, significa entonces que eso, ¿verdad?, al final no es nada. Cuando va a la tumba, ahí se queda todo. La muerte no la puede evadir. La muerte va a llegar. Pero a nosotros, hermanos, aunque nos llegue la muerte, ¿estamos seguros en Cristo? Entonces, eso es lo más maravilloso. Vamos a concluir aquí entonces. Este salmo es un salmo muy, muy bonito, mucho de aprender.